Continuamos, vamos a la clase número 2 de esta hermosa materia, como lo es la Cristología de alta crítica. Señoras y señores, estamos en el estudio y el análisis de esta hermosa, muy interesante materia para conocer un poco más a nuestro Salvador, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, el Redentor nuestro. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra, vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esto lo dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 18 al 20. Ahora, cuando Dios hizo a Eva y Adán, ¿sabía Dios que estos seres iban a fracasar? Sí. ¿Sabía Dios que iban a pecar? Sí. ¿Ellos traicionaron a Dios? No. ¿Y cómo es que no lo traicionaron? Bueno, una traición tiene que ver cuando tú no sabes que te van a hacer lo que te hicieron. Y una traición te lo hacen los seres más allegados. Porque pregunto, George Bush, padre, ¿le puede traicionar a usted? Usted no conoce a este tipo. ¿A usted le puede traicionar Evo Morales? Tampoco. Tampoco. Ahora, si tú sabes de algo que van a hacer y tú lo dejas que lo hagan, ¿eso es traición? No, eso no es traición. Traición es cuando te sorprenden. Ajá, ¿viste? Entonces hay un poco de gente haciendo cosas. Ahora, ¿por qué el hombre no traiciona a Dios? Porque Dios es omnisciente y Dios sabía lo que iba a pasar. Por eso es que el texto dice que el Cordero estaba preparado antes de la fundación del mundo. Es decir, cuando Adán pecó, Dios no se puso las manos en la cabeza y dijo, Cristo Jesús, ¿y ahora qué vamos a hacer con ese ser? No, ya Dios sabía lo que iba a hacer. Ya el Cordero estaba preparado antes de la fundación del mundo. Eso es omnisciencia, eso es presciencia, conocimiento anticipado de las cosas. Entonces, no es traición. Tu pecado y mi pecado tampoco es traición. ¿Sí? ¿Por qué? Ya él lo sabía. Pero no hizo nada para impedirlo. Voy. Nosotros tenemos libre albedrío. Aunque usted no lo crea y aunque muchos no lo acepten, nosotros tenemos libre albedrío y decidimos pecar o decidimos no pecar. Cuando nosotros decidimos no pecar, esa actitud es un tipo de adoración. Y cuando decidimos pecar, dice un viejo por allá, hacemos una poca vergüenza. Esa poca vergüenza la hacemos nosotros, contra nosotros mismos, porque eso afecta a Dios. No, los poca vergüenza somos nosotros, porque todavía no nos amamos al nivel que debiéramos de amarnos, porque el pecado daña, afecta y nos hace ver lo estúpidos que todavía somos. Como duro, ¿verdad eso? Pedro dice que los que destinó a Dios el Cordero. Pedro dice que lo que destinó Dios fue el Cordero como el elemento principal de la salvación y que Cristo estaba en el eterno conocimiento de Dios, pero que no fue predestinado por Dios. El término que Pedro utilizó para referirse al anticipado conocimiento de Dios es prognosis, que es un compuesto, prog, ante, gnosis, conocimiento, es decir, conocimiento anticipado de todas las cosas. Varones israelitas, oí esta palabra, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado
por el determinado consejo, es decir, el Sanedrín, y anticipado conocimiento de Dios, que ya Dios sabía todo lo que iba a pasar, prendiste, es decir, agarraste, mataste por mano de inicuo, es decir, los romanos, que fueron el instrumento que ellos usaron, crucificándole. Pedro se lo está tirando en cara a los judíos y les dice, eso está en Hechos 2, 22 y 23. En conclusión al tópico de la predestinación, si esto fuera una verdad, como lo presentan, habría un gran contraste con lo que está escrito en Juan 3:16. Imagínense meramente Juan 3:16. Y en segunda de Pedro 3:9. ¿Cómo dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, para que todo aquel, no un término específico. Es decir, no es, cuando hablamos de la predestinación, lo que nos quieren decir, los que practican tal evento, es que Dios predestinó a un grupo de gente para que se salven y otros para que se pierdan. Entonces, si es así, si nosotros estamos entre los destinados a perdernos, ¿qué hacemos aquí perdiendo el tiempo? Santificándonos. Vamos a echar broma por ahí. Si fuera así, ¿no? Pero como sabemos que no es así, y acá dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, eso me muestra predestinados ahí, no. Eso muestra convocación, porque de tal manera amó Dios al mundo, cuando usted y yo éramos mundo, que ha dado a su Hijo, o que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, no dice predestinó, un grupo para que se pierda y otro para que se salve, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la predestinación está rota con él. Y lo que dice Pedro también. Entonces, nosotros hemos sido convocados. ¿A que atendimos a la convocación? Sí. Ahora pregunto, el día que lo convocaron a usted, ¿no había más gente ahí siendo convocado? Sí, pero usted fue la que atendió el llamado. Punto. Usted está ahora en el regazo del Señor. ¿Los otros dónde andan? No sé. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es Juan 3:16. Y seguimos avanzando por aquí. El Señor no retarda su promesa, sino algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, para con nosotros, no queriendo, que ninguno se perezca o pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quién dice eso? Pedro en su segunda carta, verso 3:9. ¿A dónde está la predestinación ahí? En ningún lado, señoras y señores. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todo el mundo se salve. Ahora la pregunta es, ¿todo el mundo se va a salvar? No. No. Ahora, ¿cree usted que son más los que se pierden que los que se salvan? No. Yo no creo eso. Hay gente que creen que son más los que se pierden que los que se salvan. Dios nunca ha perdido una de las batallas y de las guerras que ha tenido con el intruso Satanás. Y esta no va a ser la excepción. ¿Sí? Son más los que se van a salvar que los que se van a perder. El detalle es que mucha gente cree que la gente se salva por obras. No. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo. No hay un individuo que lo invocó ya con la tapita de la urna haciéndole así encima. Ahí al lado de Jesús de paso. Uno se salvó y el otro se perdió. Decisión de cada quien. Uno decidió reconocer a Jesús como Dios. Uno reconoció que era pecador. Uno reconoció que estaba en el lugar que le correspondía por su vida delictiva. Y el otro no. El otro dijo, si eres hijo de Dios, bájate y no baja a nosotros también. El orgullo. Con tú que se estaba muriendo. ¿Te imaginas? Con la salvación ahí encima. El dolor más grande de ese ser va a ser que tuvo la salvación en sus manos y no la agarró. Y el otro
muy compañeros eran de la delincuencia, ¿verdad? De la banda. ¿Quién sería el jefe ahí? No, no se sabe. Pero este se le voló. Se le voló. No se involucró. No se dejó embaucar en, en la carrera delictiva. Ahora, Pedro, uh, seguimos. Prognosis. Hablábamos de la predestinación. Vamos a hablar de la prognosis. Prognosis es el eterno conocimiento, es la omnisapiencia o la presciencia de Dios. Es decir, ¿Dios sabe cuánto se van a perder? Sí. ¿Dios sabe cuánto nos vamos a salvar? También lo sabe. Pero destinó a los que se van a salvar para que se salven, a los que se van a perder para que se pierdan. No. Los que nos vamos a salvar es porque decidimos aceptar el sacrificio, decidimos aceptar la salvación, el plan de salvación. Pero los que se van a perder es por causa de que se negaron a aceptar el plan de salvación. La tuvieron en las manos. Tenemos el ejemplo que le dije ahí del ladrón de la que estaba a la izquierda, si mal no recuerdo. Ahora, preexistencia es una existencia atribuido a quien tuvo una manifestación anticipada antes del tiempo de su manifestación presente. Si partimos del principio que nos dice que todo cuanto se denomina carne es creado, entonces la persona de Jesús no es preexistente. Analice lo que le estoy diciendo para que si usted está en el error de hablar de Jesús en el Antiguo Testamento pueda salir de él. Oiga esto, déjeme entrarle otra vez. Preexistencia es una existencia atribuido a quien tuvo una manifestación anticipada antes del tiempo de su manifestación presente. Si partimos del principio que nos dice que todo cuanto se denomina carne es creado, entonces la persona de Jesús no es preexistente. Por otra parte, si aceptamos que Jesús, el Cristo, es preexistente como muchos lo han enseñado, habría un contraste con Juan 1.14. ¿Qué dice Juan 1.14? Cuando afirma, y el verbo, oiga, fue hecho, en otra versión dice, se hizo carne. ¿Cómo alguien pudo llegar a ser o existir cuando ya está hecho? La pregunta, ¿no? Las escrituras manifiestan que hubo un tiempo en la historia de la humanidad donde el Eterno engendró a un hijo que vino a formar parte de dicha humanidad. Hijo que estaba en la mente y en la prognosis de Dios, pero que no estaba en escena en forma corporal. Salmo 2.7, Hechos 13.33. Y Hebreo 1.5 y 5.5. Por otro lado, el apóstol Pablo, en sus escritos a los Corintios, testifica que antes de Adán no hubo la existencia de hombre. Y esto descarta que la persona de Jesús haya estado en escena antes que el primer hombre. En este caso, Adán, Adán, analicemos el pasaje. Espíritu vivificante, ¿hablando de quién? No, de Jesús. Espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, hablando de Adán. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, Adán, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cuando el terrenal, el terrenal, tales también los terrenales, óigame, es decir, los hijos de Adán, todos parecen a él. Y cual el celestial, tales también los celestiales.
Así como hemos traído la imagen del terrenal, Adán, todos la traímos hasta que llegamos a Cristo. Y ahora que estamos en Cristo, entonces traemos también la imagen del celestial. Esto es lo que muchos no quieren aceptar. Aceptamos que tenemos la imagen de quién? De Adán, el terrenal. Pero los que estamos en Cristo, ahora la gran mayoría no quieren aceptar que tenemos la imagen de Cristo. Entonces, como tenemos la imagen de Cristo, somos pequeños, Cristo. Esto suena como así como a feo, ¿no? Como a no chévere para algunos, ¿no? Ahora, ¿no hay un dicho por ahí que dice que hijo de gato, hijo de tigre, sale pintado, hijo de culebra, nace mordiendo? ¿O no? Ajá. Primera a Corintios 15, 45 al 49. Lo que sí registran las Sagradas Escrituras, oiga, es la preexistencia del verbo, que ya vamos a estudiar eso. Este es el pensamiento paulino cuando hace mención a la preexistencia, adjudicándola aparentemente a Jesús, el Cristo, como Hijo de Dios. Lo que no hemos entendido es que el pensamiento de Pablo está centrado en el verbo, no en la persona de Jesús. Es decir, Pablo está haciendo referencias a un tiempo antes de que la segunda persona de la deidad, el verbo, se manifestase en la persona de Jesús, que sigue siendo la segunda persona de la deidad. Seguidamente transcribiremos algunos pasajes que hacen referencia a la preexistencia, oiga, del verbo y que erradamente se le han atribuido a Jesús. Ahora, creo que iniciando la materia, cuando estábamos en códigos y reglas de interpretación, yo le hablé de los seres eternos, los seres sempiternos y los seres temporales. ¿Se recuerdan de eso un poquitico? Recordemos entonces códigos y reglas de interpretación porque esto nos va a ayudar aquí. ¿Quiénes son los seres eternos? Los seres que existen antes del tiempo y después del tiempo. Son eternos. De ahí donde les dije que Dios no existe. Él es. ¿Sí? Ok. Entonces, los seres eternos, los que están antes del tiempo y después del tiempo. Solamente hay tres. Jehová Dios, hablando del Antiguo Testamento, el Verbo y el Espíritu Santo, antes del tiempo y después del tiempo. En el Nuevo Testamento tenemos seres eternos, sí, el Padre, como tiene hijo es Padre, y el Espíritu Santo. Jesús no califica entre los seres eternos. ¿Por qué razón? Esa es una muestra y una evidencia que él no era eterno. La otra, no exactamente. Tiene fecha de nacimiento, 2025 años. El que él se hizo. Y lo que se hace no es eterno, es sempiterno. ¿Quiénes son los seres sempiternos? Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, criaturas celestiales y entre ellos la raza humana, entre ellos Jesús. Entonces los sempiternos son todos los que hemos tenido un comienzo, pero vamos a una eternidad, seres sempiternos. Entonces Jesús está clasificado entre los seres sempiternos. Hubo un comienzo en él, pero vamos a una eternidad. Entonces, los sempiternos no es eterno, ni tampoco es temporal, que son los otros seres. ¿Quiénes son los seres temporales? Ahí tienen uno. Nació, vivió, un día va a morir, no vaya a llorar. Bueno, igualito va a llorar. Así yo le digo que no llore. Ajá. Nació y va a morir un día y se acabó. Y buscamos el otro y ya. Las plantas, las aves y el resto de todos los peces son seres temporales, nacen, viven y mueren. Entonces existimos sobre el espacio sideral, los tres cielos, seres eternos, Dios en el conjunto de la deidad, seres sempiternos, entre ellos está Jesús, y seres temporales. Nosotros los seres humanos tenemos doble posición. Aparte de ser sempiternos, somos temporales. Somos temporales en el cuerpo, pero en el alma y en el espíritu vamos a una eternidad. Ok, claro por ahí. Colosenses 1, 15 y 17.
Él es la imagen del Dios invisible. Óigame, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Oigan, todo fue creado por medio de Él. Ahora, no es que Él fue creado, y para Él. Y Él es, oiga, y Él es antes de todas las cosas. Por lo tanto, Cristo no es creado, el verbo tampoco es creado. Y todas las cosas en Él subsisten. Te lo pongo de esta forma. No sé si me lo vas a entender, pero tengo que decírtelo, así no me lo entiendo. Cuando Dios daba el dictamen, Dios daba la palabra. La palabra es el verbo. El Espíritu Santo tomaba la palabra y ejecutaba y hacía. Cuando Dios dice, sea la luz, ¿quién? Dios dice, el dictamen es el verbo, por eso es que sin él nada fue creado, pero quien ejecutó fue el Espíritu Santo. Los tres están involucrados en la creación de todo lo que hoy vemos, de lo que no se veía. Nótese, dice el escritor a los hebreos, de lo que no se veía, quiere decir que ya estaba, pero al ojo humano no se veía, pero ya era una realidad en el mundo cosmogónico, porque nosotros estamos en el cosmológico. Entonces, lo que hoy vemos, palpamos, tocamos, viene del mundo cosmogónico al cosmológico, donde vemos, oímos y palpamos. Entonces, todo lo creado fue creado por medio de Él, el verbo, el dictamen, y para Él. Y Él, hablando del verbo, era antes de todas las cosas. Por lo tanto, el verbo no es creado, como algunos enseñan que el verbo es creado. No. El verbo es alguien con natural, con Dios. Alguien que tiene la misma posición de Dios. A que el verbo determinó hacerse carne, eso es otra cosa. Que el verbo determinó hacerse carne, eso es otra cosa. Para que tengamos entonces ahora la figura de Jesús o la persona de Jesús. Si analizamos este pasaje, el cual acabamos de leer, tomando en cuenta las reglas de interpretación denominadas como pasajes paralelos, Pablo tiene su pensamiento en el verbo, en la vida de Jesús. El pensamiento de Pablo está en el verbo, en la vida de Jesús. Tomemos como pasaje paralelo lo que registra el apóstol Juan. En el principio era ¿quién? El verbo. Nótese, era, no existía, era. El término era es que siempre ha sido el verbo. Y el verbo era, sigue, era, no vino a ser con Dios. Y el verbo era Dios. Este era, nótese, no fue creado en el principio. ¿Pero en el principio de qué? Con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Nótese que dice que en Él estaba, no vino, estaba es eterno. En aquel verbo, y aquel verbo fue, aquí cambia la cosa, y aquel verbo fue hecho carne, es decir, vino a la existencia como carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, aunque era primero que yo. Juan 1, 1 y 15. En los escritos por Pablo en la carta a los hebreos, en el capítulo 1, verso 3 y el capítulo 2, verso 10, se presenta el mismo principio. Jesús mismo, como humano, hace mención de la sustancia del verbo
en él antes de su manifestación. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Nótese que dice, yo no vine a existir, yo soy. Juan 8:58. Si analizamos bien, determinadamente el pasaje, Jesús se está refiriendo a la condición de verbo, no a su condición humana. El término yo soy, según su característica que tiene que ver con lo absoluto, lo eterno, lo infinito y la independencia de Dios, no se le puede adjudicar a quien haya tenido principio, a quien haya sido creado o quien tiene un origen, menos si está en la escala de lo sempiterno en la que estaba Jesús. El mismo caso se da en lo registrado por Juan en su evangelio en el capítulo 17, versos 5 al 24, donde se ve una posible preexistencia en la persona de Jesús, pero la referencia que hace Jesús en el discurso es adjudicada al verbo. Pablo determina que en Jesús, esto en la humanidad habita la deidad, refiriéndose al verbo, o sea, la deidad, el verbo se hizo visible, que es el término corporal en la carne, y producto de esta encarnación nace la figura del Theanthropos. Ahora mi pregunta es, ¿alguna vez antes en el Antiguo Testamento, en otra ocasión, el verbo se había hecho visible? Pregunto, analícenlo. ¿Se había hecho visible el verbo en alguna otra ocasión en el Antiguo Testamento? Sí, en la persona del ángel de Jehová. ¿A quién abrazó Jacob? A un ángel. ¿Y qué dijo el ángel cuando estaba ya al final de la batalla? Has luchado con los hombres y con Dios y has vencido. Dime tu nombre. Se lo dijo, pero no lo captó. Has luchado con los hombres, con su hermano, te lo echaste al pico, y con Dios, hablando de él. ¿Por qué el ángel le decía, suéltame? Porque había un cuerpo, había alguien que lo tenía agarrado, había un volumen. Y hasta que no lo bendijo, no lo soltó. Si no lo soltó porque lo tenía agarrado. Y si lo tenía agarrado es porque había volumen. Es decir, los ángeles tienen cuerpos celestiales. En este caso, el verbo, hablando de la persona, en la persona del ángel de Jehová, tomaba cuerpo como un ser y era visible. ¿Quién fue el que estaba en medio del camino cuando venía el hombre montado en su burra y la burra se paró y no caminaba? Ajá, ¿quién le abrió los ojos? ¿Quién le abrió los ojos a Balaam para que viera al ángel en medio del camino con la espada en la mano? Dios. ¿Y a quién era el que estaba en el camino con la espada en la mano? El ángel de Jehová, listo para tumbar cabeza. Entonces la burra tuvo que hablarle a su jinete. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo ahí? Tenemos a Dios abriéndole los ojos a Balaam, tenemos al ángel de Jehová allá con espada, el tipo lo vio. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? ¿Ah? No, el que le abrió los ojos fue Dios. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? En la boca de la burra hablándole al hombre. Un milagro. Sí, el Espíritu Santo es el que hace que la burra hable. Ahora, seguimos avanzando acá. Porque Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Para que entendamos mejor lo antes dicho como verdad paralela en un hijo de Dios siempre siendo participante de la naturaleza divina, segunda de Pedro 2:4, que es
que es la justicia y la vida de Dios, también habita toda la plenitud de la deidad. Con la diferencia que este habitar que tiene relación con el Espíritu Santo no se dio por encarnación. Ya va. Déjeme volver aquí un poquitico arriba. Pablo determina que en Jesús está la humanidad, perdón, que en la humanidad habita la deidad, refiriéndose al verbo, en la humanidad de Jesús. O sea, la deidad, el verbo, se hizo visible, que es el término que en el término corporal, en la carne y producto de esta encarnación, nace la figura del teantropus. El término teantropus es el Dios hombre. Ahora, mira lo que viene ahora. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Ahora mira esto. Para que entendamos mejor lo antes dicho, como verdad paralela, en un hijo de Dios, es decir, en tú y en mí, siendo participantes de la naturaleza divina. Wow. Segunda de Pedro 2:4, que es la justicia y la vida de Dios, también habita toda la plenitud de la deidad. Es decir, como en Jesús habitó toda la plenitud de la deidad, ahora en ti y en mí también habita toda la plenitud de la deidad, que en este caso es el Espíritu Santo. Con la diferencia, mira la diferencia, que es que este habita, en el caso del Espíritu, o que este habitar que tiene relación con el Espíritu Santo, no se dio por encarnación, sino por descenso, ni produjo una hipostasia, que en Jesús sí se produjo una hipostasia, la unión de dos naturalezas, lo divino y lo humano. Por tanto, llegará el día que al terminar Dios su programa por su Espíritu, el Espíritu Eterno dejará de morar en nosotros. Yo anhelo ese día. Como hijos de Dios, hay tres términos que voy a conceptualizar para tener mayor comprensión de la existencia de Jesús y no adjudicarle la preexistencia como muchos lo han hecho. Oiga, eternidad se aplica a quien no tiene principio y no tiene fin. Solo es atribuida a Dios, al Verbo y al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Sempiternidad se aplica a quienes tienen principio y no tienen fin. Es atribuido a los ángeles, a los hombres como creación de Dios. La sempiternidad se le atribuye a seres, cosas o manifestaciones que tienen un origen, pero no tendrán fin. En algunos pasajes se utiliza un equivalente que es el término perpetuo. Yo no sé si usted tiene una amiga que se llama Perpetua, ¿no? Pero sí existe ese nombre para las mujeres de paso. Ajá. Esto es lo que Pablo presenta en su carta escrita a Timoteo en relación al imperio y a la honra de Dios y hacia Dios. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres, oiga, ha visto, ni puede ver, hablando de Dios, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno. Amén. Primera a Timoteo 6:16. La honra y el gobierno emanado de Dios y hacia él es sempiterno, porque tuvo un comienzo, pero no tendrá fin. Por toda la existencia, por siempre él reinará, gobernará y se le dará la honra. En un principio, antes de que las cosas fueran, él es. Él no tenía a quién y sobre quién gobernar en ejercicio. Y aunque la gloria es parte de su naturaleza, no tenía quién
lo honrara, reconociendo su gloria, desde que hubo un origen de las cosas, tuvo un comienzo sobre quien gobernar y una existencia de quien le honrara en el reconocimiento de su gloria. Por esto alegamos y corroboramos lo dicho por Pablo, que la honra y el gobierno de Dios en ejercicio es sempiterno, porque tuvo un comienzo, pero no tendrá fin. Pero antes de todas las cosas, ya Dios, óigame, no dice existía, es. Y el verbo también es, y el Espíritu Santo también es. Nota, en algunas versiones, en vez de usar el término sempiterno, se utiliza el vocablo perpetuo con el mismo significado y valores. Temporalidad es aplicable a todo aquello que tiene principio y tiene fin. Se atribuye a las plantas, a los animales, los aves y los peces, según los conceptos expresados y tomados en cuenta cuenta sus valores, Jesús como Hijo de Dios y como ser humano, contado entre los vivientes, es sempiterno, porque tuvo un principio, pero no tendrá fin. Primera de Juan 1:14. Se nos dice, y el verbo fue hecho carne, mientras que en Hebreos 2:9 encontramos la expresión, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Los términos se hizo carne y fue hecho que aparecen en Juan 1:14 y en Hebreos 2:9 tiene que ver con aquello que forma parte de la creación de lo creado, es el acto de hacer existente lo que no existía. En este caso, quien ya era es el verbo. Jesús vino a ser. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, no dice que vino, estaba eterno. Y la vida era permanente, la luz de los hombres, no vino a ser. Y aquel verbo fue hecho, aquí sí cambian las cuestiones, y aquel verbo fue hecho, comienzo, carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, oiga, es antes de mí. Ahí no está hablando de Jesús, es antes de mí, está hablando del verbo. Porque era primero que yo, está hablando de quién, del verbo, porque Jesús era menor que Juan 6 meses. Juan 1:1-15. En conclusión a este tópico, diremos que Jesús como ser creado en su humanidad es sempiterno, pero no eterno. Por consiguiente, no se le puede ni debe adjudicar la preexistencia a Jesús como tal. Señoras y señores, el que le adjudique preexistencia a Jesús aquí está desconociendo lo que es estas tres áreas que le expliqué: lo eterno, lo sempiterno y lo temporal. Ahora pregunto, hablando desde esta posición de Jesús, ¿estamos rebajando a Jesús? No. ¿Estamos diciendo realmente quién es? Que no le estamos dando. El diablo venció. Es un hombre el que vino y lo venció a él. Sin la asistencia del Espíritu Santo. Es decir, una pelea al mismo nivel. A fregate a Adán, perfecto, sempiterno,
justo, santo, libre, hecho al postrer Adán. Es más, la Biblia lo presenta como el postrer Adán. Y el término postrero es uno segundo igual, similar al primero, sin la posibilidad de que haya un tercero. Entonces, esto, más que rebajar a Jesús, señoras y señores, es ubicarlo y es hacerle saber al diablo que él le desgració la vida a un hombre llamado Adán, pero el que se la desgració a él, un hombre. Así que, como se dice por ahí, hay un dicho que tiene que ver que lo que es igual no es trampa. Sí, lo que es igual no es trampa. Aquí no hubo trampa. Entonces, todo lo que hizo Jesús a favor de nosotros, lo pudo haber hecho Adán. No se propuso, no le puso corazón, no determinó estar a la altura y, como dicen los mexicanos, se rajó el hombro. Pero vino uno con todas las mismas propiedades, se paró firme y entonces venció. Única guerra, sin posibilidades de una revancha. ¿Sí? Sin posibilidades de una revancha. Y si Jesús, siendo un total humano, venció, usted y yo, que traemos la imagen de Adán, y ahora en Cristo tenemos la de Cristo, también tenemos la posibilidad de vencer. Si no vencemos, es porque no nos da la gana. Ese es el otro detalle. No, Cristo no cayó, no se quebró porque era un superhombre. No, era uno tan normal como usted y tan normal como yo. Porque el verbo se hizo carne, eso se llama, esa es la unión hipostática de lo divino y lo humano. Esa unión hipostática produjo a un humano llamado Jesús con toda la normalidad suya y mía. 206 huesos, 80 órganos y todo lo normalito. Con todas las necesidades suyas, fue tentado en todo, dice el que escribe. Pero no se entregó, se mantuvo. ¿Sí? Entonces, señoras y señores, eso es la clase número 2. Ya vamos para la 3.